mundo está rodeado de señales y el tema es tener la mente abierta para verlo. El fenómeno está con nosotros desde la noche de los tiempos y ha cambiado de nombre dependiendo de nuestra cultura. Oye, entonces toda esta onda de la religión, digo, a muchos no les va a gustar esto, pero tiene que ver con los extraterrestres. Sin lugar a dudas, te pones a investigar la historia de esa aparición y no se aparece la Virgen, se aparece una luz, un objeto volador no identificado. Hay como un relámpago de luz y que de esa luz se aparece sobre una encina una señora muy bonita, pero no la imagen de la Virgen de Fátima que tenemos en la mente. Es una niña muy bajita, como de 1 metro, y con un traje acolchado metálico. Es un tema fascinante y que poca gente explora porque mucha gente lo considera como un ataque, ¿no? A la religión. Como una falta de respeto. Entonces me dedico mucho también a investigar y a dar a conocer lo que aparece en los evangelios apócrifos y que la Iglesia considera falso. Que la Iglesia no quiere que sepa uno, ¿no? Así es. Y nosotros notábamos un temblor y una vibración en el cuerpo y yo miré a Johanan y yo le dije, yo creo que acabo de comprender por qué piden el lugar de culto. Hay una intervención ajena a nosotros que nos debería hacer que pensar, ¿no? De la manipulación que estamos teniendo a nivel religioso y a nivel incluso político. Están ayudando a un bando, al final, que están cambiando nuestra historia sin que lo sepamos. Claro. Bienvenidos al podcast del Manoloide y como lo prometido es deuda, tenemos la segunda parte de la entrevista con Lourdes Gómez, periodista y escritora que explora todos estos temas de misterio que nos rodean y nos quedaron muchas preguntas, por eso regresa. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias de corazón, estoy súper feliz de continuar aquí contigo. Gracias por invitarme a este podcast tan padre que estáis haciendo. Gracias. Y bueno, pues un placer formar parte del proyecto. Buenísimo, buenísimo. Qué gusto tenerte aquí, en verdad. Oye, ¿de dónde te sale a ti esta vocación por estudiar esto? Porque no es un tema común, ¿no? No es común y hay como 2 vías de entrar al periodismo del misterio. O bien porque a ti te ha pasado algo, que es lo que suele pasar, una persona ve un fantasma o tiene un encuentro con un ovni o de repente, no sé, a nivel religioso recibe un mensaje mariano y empieza a investigar y se mete en estos temas para encontrar respuestas. O bien que te apasione. En mi caso me apasiona desde que tengo uso de razón. Yo, mi familia es religiosa, católica, y pues recuerdo de ir a misa con mis abuelas y yo maravillarme de las escenas religiosas, de todo ese misterio, del olor a incienso y de preguntarle por historias de fantasmas. Y fui una lectora precoz, aprendí a leer muy pronto y yo pues agarraba libros que ya no eran para mi edad de estos temas, le pedía a mis padres este tipo de temas y desde pequeña me apasionaba. Cuando crecí yo tenía claro que quería ser periodista y además de estos temas, ¿no? Que no es una especialización que te enseñen en la universidad porque pues no existe. Oye, pero tú viviste, hablando de esto de fenómenos paranormales, tú viviste una historia pues fuerte con tu abuelo, ¿no? Así es, siempre me suelen preguntar, ¿pero tú has vivido cosas? No he vivido grandes cosas, no soy contactada, no soy sensitiva, pero me han pasado cositas llamativas. La primera me pasó efectivamente con mi abuelo Antonio, mi abuelito por parte de padre. Precisamente por esta fascinación que tengo desde pequeña con el misterio, la única persona así que me hacía caso de mi familia era mi abuelo. Mi abuelo me hablaba de historia, de teatro, de poesía. Mi abuelo era súper culto y yo le hablaba pues de misterio y tal y pues él me escuchaba y me respetaba, ¿no? Y yo un día, no sé por qué, siendo yo muy pequeña, se me ocurrió hacer un pacto con él. Yo le dije, vamos a hacer un pacto si quien muera antes de los dos, si existe el más allá, tiene que venir a contárselo al otro, ¿no? Y mi abuelo, que era muy religioso porque se crió con un sacerdote, su papá murió muy pronto y un sacerdote lo crió. Además, en plena guerra civil española, se pasó la guerra huyendo con el sacerdote porque pues, uno de los bandos perseguía a los sacerdotes y mi abuelo al principio me decía que no, pero ya le convencí. Y nunca olvidaré ese apretón de manos. Sellamos el pacto con un apretón de manos, lo recuerdo perfectamente.
Y lo recuerdo muy vivo porque mi abuelo, una de las frases que siempre me decía es: la palabra de un hombre vale más que cualquier firma. O sea, él me decía que la palabra de una persona era ley y que tenía que ser yo una persona de honor, ¿no? Ok. Y cuando mi abuelo falleció, años después de ese pacto, vino a mi memoria el pacto. O sea, Habías sido de niña cuando te de dijiste ese niña. pacto. Y mi abuelo murió teniendo yo como 13 años, ya en los inicios de la adolescencia. Y me viene a la mente ese pacto, ¿no? Y yo digo, no, pues si hay algo va a venir, porque él, si algo valoraba en la vida, era la palabra, ¿no? Y me dio su palabra. Y yo durante todos los meses, días, semanas posteriores al fallecimiento de mi abuelo, que sufrí mucho, pendiente de algo, ¿no? De ver o de sentir algo, y nada. No pasaba nada. No pasaba nada. Recuerdo que el día que se cumplían 3 meses de su fallecimiento, me dormí en su cama, en su casa, y me dormí llorando. Y recuerdo que esa noche yo me despierto y veo una luz muy fuerte entrando como de la puerta. La luz venía de fuera, como si alguien estuviera accediendo por la puerta de casa y entrando, y con una luz muy fuerte. Recuerdo una luz impactante. Que invadía toda la casa. Una luz que invadía todo, y entonces entró mi abuelo por la puerta de la recámara. Me impactó mucho. ¿Lo viste? Lo vi. Llevaba como una chamarra, que yo la conozco, que es una chamarra que él se ponía los días de invierno de mucho frío, y tenía barba de varios días. Eso me llamó la atención porque él se afeitaba al diario, él se rasuraba todos los días. No le gustaba la barba, y como si llevara un tiempo fuera, tenía un poco de barba. Entonces yo lo que recuerdo, yo no podía ni hablar, es que se sentó en la cama. Yo recuerdo cómo se hundió la cama, me cogió de la mano y me dijo: o sea, sigo aquí, si te sigues acordando de mí, yo siempre voy a estar contigo. Me dijo eso, se fue, y creo que me quedé dormida otra vez, porque yo desperté a la mañana siguiente. Lo que recuerdo es despertar, levantarme, y recuerdo que mi abuela, su viuda, mi abuelita María, estaba preparando el desayuno y estaban mis padres, ¿no? Porque desde que él fallece yo me quedo a dormir para que mi abuela no tenga miedo. ¿Qué? Entonces mis padres iban todas las mañanas a dar una vuelta para ver cómo estábamos. Y ya estaban ahí. Yo les digo a mis padres, ¿no? Digo, me ha pasado algo. Y cuando yo iba a contar, mi abuela me dice: yo no sé qué te ha pasado o qué has estado haciendo esta noche, que has prendido todas las luces de la casa. Y tú no. Y ahí yo empiezo a llorar porque yo no lo he soñado. No lo he soñado. Ella me dijo: has prendido todas las luces de la casa. Y yo ya dije no, y les conté mi experiencia, ¿no? Wow. O sea, y sí, lo vivió también, lo sintió también. Lo sintió, no le vio como tal, porque creo que además él nunca se le habría manifestado, porque a mi abuela le daban pánico este tipo de cosas paranormales. Ajá. Pero que vio la luz, la vio, porque me dijo eso a la mañana siguiente, y yo recibí la señal de mi abuelito de que estaba bien y estaba en otro sitio. Y después de eso, un maestro y amigo mío muy querido, el periodista español Juan José Benítez, por si alguien lo quiere leer, tiene un libro que se llama Estoy bien, donde recopila cientos de experiencias idénticas a la mía. ¿En serio? De personas que hacen pactos, él mismo, el propio Juanjo, con amigos suyos que se van a hacer pactos muy concretos, y de cómo esos pactos se cumplen de unas formas insospechadas y fascinantes. Fíjate que mi hijo con mi mamá una vez hicieron eso, ¿eh? O sea, ellos dejaron como un pacto, dijeron: oye, si cuando no estés me vienes a visitar, ¿eh? No sé qué. Pero no vais a espantar, no sé qué, pero hicieron un pacto, ¿no? Pues fíjate, hay mucha gente que lo hace, y ese libro de verdad yo lo recomiendo, porque son cientos de personas que tienen estas visitas, y por eso el libro se llama Estoy bien, porque el mensaje de todos ellos es: estoy bien, al otro lado se está genial, uno hace lo que quiere, uno se dedica a lo que le apasiona. Okay. Y te cuento un segundo pacto que hice hace poco. A ver. Hace menos de un año falleció una prima muy querida para mí, además muy joven y de forma muy repentina. Amparo ha sido un mazazo, y sigue siendo un mazazo muy fuerte para mi familia. Yo estaba aquí en México, yo no pude ir al funeral de Amparo, y aquel día, delante de Johanna, yo le hice un pacto.
yo le dije a Johanan, a mi esposo, digo, lo voy a decir en alto, digo, para que tú lo sepas y seas testigo de esto. Yo estaba devastada. Amparo, si estás bien, hoy yo no sé cómo ni por qué me tiene que llegar, yo tengo que escuchar la canción Chiquitita de ABBA. Okay. Que a ella y a mi madre y a todas las mujeres de mi familia le gusta mucho. Dije, si estás bien, de verdad, hazlo por mí, porque necesito saber que estás bien. Salimos a dar un paseo para despejarme por la calle Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México. Estamos paseando por la calle y ya ves que están las personas que tocan canciones, los del órgano. Y viene uno y se para delante de mí y me empieza a tocar. ¿Y qué canción crees que me tocó? Chiquitita. Chiquitita de ABBA. Tuve mi señal de que ella está bien. Entonces, hacer paz. Sí, si me pueden traer un Kleenex en la bolsita. Gracias. Entonces pasa, y no solo soy yo, repito, el libro estoy viendo de Juan José Benítez, cientos de personas, incluida Juanjo. Bueno, te puedo contar la superhistoria de Juanjo. Vale. Oye, antes que nada te agradezco que hayas compartido esto tan íntimo con nosotros. Pues si sirve para que alguien haga sus pactos o tenga sus señales, el mundo está rodeado de señales y el tema es tener la mente abierta para verlas. Y en mi caso, pues son dos experiencias que a mí me han aportado mucha tranquilidad y que me han ayudado a entender que el tema no termina aquí, ¿no? Claro, y que están bien. Y que están bien. Mira, hay una experiencia increíble en ese libro de Juan José Benítez de una señora, fíjate que es impactante, que sueña con un señor pelirrojo que tiene mal una oreja y que está pintando. Van Gogh. Pero ella no había estudiado nunca arte ni tenía ni idea de quién era Van Gogh. Y ella veía en el sueño que esa persona estaba muy feliz. Y después platicando y tal con una persona, cuando se lo cuenta, le dice, es que estás hablando de un pintor de verdad que se llama Van Gogh. Ay, no me digas. Y se ponen a investigar y se dan cuenta de que ese día que ella soñó con él, pintando y tal, y sonriéndole, y que qué bien, sin conocer el arte de Van Gogh, era fecha del aniversario de la muerte de Van Gogh. Y ella se sobrecoge tanto que se fue a la iglesia y le dio una misa. Le pagó una misa. Eso viene en el libro y me impactó. Y dice Juanjo al final de esa historia, yo admiro mucho a Benítez, dice, sí, Van Gogh sigue pintando en la otra vida. Y está genial. Oye, pero ¿cuál era la conexión que ellos tenían? O sea, ¿por qué se le apareció a ella? No sabemos por qué. ¿No sabemos... sería que sería descendiente? ¿Quién sabe? A lo mejor, o no sabemos si esta persona tenía unas capacidades, ¿no?, parapsicológicas inexploradas por ella y se conectó. De ahí salieron. Y dio algo súper impactante. Muchas gracias. Y dio algo impactante y bueno, pues es una de las experiencias que aparecen en ese libro que yo siempre recomiendo a todas las personas que están en duelo. Alguien que me viene a mí con situaciones de duelo, que está mal y que yo quiero, siempre les regalo ese libro porque es un bálsamo para el alma. Está padre. Sí. Qué buena historia. Y me ibas a contar de... y te iba a contar del propio Juan José Benítez. Juanjo perdió a su anterior esposa un poquito antes o durante la pandemia, justo después de la pandemia. Él lo pasó muy mal y fíjate qué experiencia tuvo él. Él una vez viajó a Isla de Pascua en una de sus investigaciones y cerca de un moai escondió una nota para Blanca, su esposa. ¿Qué es un moai? ¿Las cabezas? Las cabecitas que hay de estos seres por toda la Isla de Pascua se llaman moais, son súper misteriosos. Y él esconde una nota dentro de, creo que era una botella, cerca de un moai para Blanca, que estaba en España. Y cuando llega le da unas coordenadas, si no recuerdo mal, y le dice, si algún día vas a Isla de Pascua, busca aquí. Años después fueron juntos a Isla de Pascua y Blanca buscó y encontró un mensaje que Juanjo le había escondido hacía mucho tiempo. ¡Órale! Y el mensaje era, aquí lejos, no recuerdo bien la frase, pero era algo así como, aquí tan lejos también te amo, ¿no? Algo así. Blanca... Esa nota la tenían expuesta en su casa, en la casa de Juanjo y de Blanca. Y cuando Blanca fallece, que en paz descanse,
Pues el cuadro se va con Juanjo a otra casa y una de las noches más terribles de Juanjo, echarla de menos, escucha un golpe súper fuerte en la casa y va a ver, esto lo cuenta Juanjo en su libro En blanca y negro, y ese cuadro con esa nota está roto en el suelo como si alguien lo hubiera levantado y tirado, y ve la frase, ¿no? Aquí lejos te hallé. A ponerte la piel chinita. Era el mensaje, pero era de ella hacia él. El mismo mensaje a los dos les llegó en diferentes. De ella hacia él, ¿no? O sea, estoy en otro sitio, no te preocupes. Bueno, todo está bien aquí. Muy fuerte. Qué grueso. Hay experiencias súper impactantes. Sí. Oye, hablando un poquito de religión, me gustaría que nos platicaras la relación que existe entre pues las apariciones marianas y los extraterrestres, que es algo que yo no tenía idea que existía. Es un tema fascinante y que poca gente explora porque mucha gente lo considera como un ataque, ¿no? A la religión. Como una falta de respeto. Pero si interpretamos el tema y con respeto, no desde la fe, sino desde el punto de vista de la investigación, nos damos cuenta de que las conexiones son inevitables. Uno de los casos más interesantes, yo lo investigué en la época de la Reconquista en España y la conquista en América. Encontramos que en un montón de iglesias donde hay vírgenes que se llaman como Virgen de la Luz, Virgen del Socorro, Virgen de la Victoria, cosas así, te pones a investigar la historia de esa aparición y no se aparece la Virgen, se aparece una luz. Una luz, un objeto volador no identificado. Te pongo un ejemplo súper impactante. La Virgen de Tentudía en Extremadura, España. Es un contexto medieval, la lucha por el territorio entre los árabes y los cristianos en la España medieval y una batalla entre árabes y cristianos. El sol está cayendo, ya casi desaparece en el cielo y ya los cristianos estaban a punto de ganar, pero si ya se hacía de noche, paraban la batalla y tenían que continuar al día siguiente. Y el capitán cristiano, en su desesperación, hinca la rodilla en el suelo, se arrodilla y pronuncia la frase: Santa María, detén el día, detén tu día, haz que se frene el atardecer, dame chance para acabar con esto. Y cuenta la leyenda de esta virgen que se aparece una luz súper potente que les ilumina el campo de batalla, no el sol, una luz, y consiguen ganar. Y en honor a eso crean una capilla, en honor a esa luz que se ha aparecido, que para ellos es la Virgen. Y así es como nace la Virgen de Tentudía. Por deformación lingüística de la frase del capitán, toda esa comarca se conoce como Tentudía. Tentudía. Sí. Así es, la comarca de Tentudía. Hay un vino incluso que se hace de ahí, el vino de Tentudía, la Virgen de Tentudía con el monasterio, y nadie sabe que todo eso sale de la aparición de un objeto volador no identificado en la Edad Media. Y se hizo ahí una iglesia también. Se hizo una iglesia y un monasterio. Que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Que dices que aparecen para que se creen centros donde la gente ore. Sí, esto es interesante porque muchas veces nos preguntamos por qué la aparición mariana siempre se aparece para pedir un lugar de culto o que se construya una ermita en ese determinado punto en el que se ha aparecido. Esto lo sabemos porque en muchas leyendas de todos los continentes, si se aparece esa señora y pide el lugar de culto aquí, pero las autoridades religiosas dicen, ¿pero cómo? O sea, aquí estamos en medio de una montaña, en medio de la nada. No, le vamos a crear en la iglesia del pueblo y fíjate, sin conocerse las culturas ni nada, en todas se cuenta lo mismo, que la imagen al día siguiente ha regresado al sitio. Desaparece y vuelve al punto donde quería. Y entonces tienen que terminar construyendo la ermita. Y por eso hay las que están en unos lugares así que ni te imaginas por qué. Sí, la vinculación entre la naturaleza y la aparición mariana es fundamental. Todas las apariciones que se han dado de la Virgen son en entornos donde haya agua, minerales y también la parte de los árboles. Se aparece mucho sobre encinas, sobre árboles de este tipo, muy vinculado a las llamadas fuerzas telúricas o puntos, venas, espacios de poder a nivel electromagnético, a nivel telúrico del planeta Tierra. Yo siempre me había preguntado por qué, ¿por qué pide el lugar de culto y por qué estos espacios? Y creí encontrar la respuesta una noche paseando por Fátima en Portugal. Es la que te quería preguntar ahorita que nos contaras esa historia. Yo estaba visitando este lugar
de la aparición de la Virgen en el año 1917, se apareció a 3 pastorcitos y actualmente es uno de los santuarios marianos más importantes del planeta. De hecho, se le denomina el altar del mundo. Es una aparición mariana donde inicia con una especie de zumbido como de abejas, según las declaraciones primeras originales de los testigos. De los niños. De los niños, porque luego el mensaje se modificó. Okay. Pero en los interrogatorios originales, que solo ha habido 2 historiadores ajenos a la Iglesia que hayan tenido acceso a ellos, los historiadores Joaquín Fernández y Fina de Armada, y hemos tenido la oportunidad de estar con Joaquín Fernández en su casa, de entrevistarle y de acceder a toda esa información. Joaquín asegura que en el interrogatorio original, el primero, donde los niños todavía no estaban contaminados por lo que le decían los adultos, Ajá. dicen que se escucha una especie de zumbido de abejas y que hay como un relámpago de luz y que de esa luz se aparece sobre una encina una señora muy bonita, pero no la imagen de la Virgen de Fátima que tenemos en la mente. Lo que describen en ese interrogatorio original es una niña muy bajita, como de 1 metro, que o no tiene pelo o es calva o lo tiene tapado con algo así muy pegado y con un traje acolchado metálico, como papel plata, a la altura de las rodillas. ¿Qué? Eso es lo que describen. Sí, no tiene nada que ver con la imagen de una virgen. Cero, ¿no? En el siglo XVII, en 1917. Y que tiene una esfera de luz en su mano. Que cuando esa esfera se ilumina es cuando ellos pueden hablar y entender a esa señora. Y los 3 en diferentes grados. El único niño, Francisco Marto, solo podía verla, pero no era capaz de escucharla ni de entenderla. La niña más pequeñita, Jacinta Marto, era capaz de poder escucharla y verla, pero no platicar con ella. Y Lucía, la más mayor, Lucía dos Santos, la prima de los otros 2 niños, podía verla, platicar con ella y escucharla. Y todo eso, obviamente, cuando la Iglesia accede a esa información, lo modifica. Dice cómo la Virgen va a mostrar las piernas, o sea, inviable. Bajamos el vestido. ¿Verdad? Y cómo la Virgen va a tener una esfera de luz, o sea, se convierte en el Inmaculado Corazón de María con el rosario que porta la Virgen de Fátima en la actualidad. Que modifican toda la realidad de cómo fue. Totalmente. Y todo inicia con ese relámpago de luz. Ajá. Y la señora le dice que durante los 6 meses consecutivos va a estar apareciéndose, que les va a entregar diferentes mensajes y que el último día, el 13 de octubre de 1917, va a hacer un milagro multitudinario para que todos les crean. Okay. Llega el 13 de octubre de 1917 y ese día es de mucha lluvia en Cova de Iría, en Portugal, lluvia torrencial. Había más de 40.000 personas congregadas en el lugar de la aparición y la gente tenía la ropa empapada por la lluvia. Claro. En un momento dado aparece como un disco luminoso, lo describen como una esfera de luz a muy baja altura, que desprende tal calor o radiación que se produce el secado instantáneo de la ropa de la gente y el descenso de una sustancia blanquecina como un polvo que en el argot ufológico se denomina cabello de ángel. O sea, eso pasa, es muy seguido. Pasa en algunos casos. Si quieres, ahorita te cuento uno muy fuerte que detecté y que conozco de cerca, y que al contacto con esa sustancia la gente se recupera de sus problemas. En los libros de Joaquín Fernández aparecen nombre y apellidos de las personas que experimentaron instantáneamente esa bendición al contacto con ese objeto que hoy día se conoce como el milagro del sol, que el sol danzó en Fátima. Si esto hubiera pasado, el planeta no lo habría explotado, te habrá parecido. Pero no la energía que había estado ahí. No fue el sol, fue un objeto volador no identificado que se apareció y que cerró el ciclo de una de las apariciones marianas más importantes del mundo. Entonces ahí ya encontramos el vínculo ufológico y me preguntabas, ¿por qué? ¿Qué me pasó allí? Estábamos paseando por Fátima una noche y yo, que no soy sensitiva y que soy como muy racional, empiezo a notar como una vibración, ¿no? Como que se me empieza a acelerar el pulso, como unas palpitaciones. Johanna, mi esposo, igual.
¿Y qué nos, taquicardia. Sí, ¿y qué nos está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Acabamos de cenar, nos habrá sentado mal la cena. Bueno, pues vamos a dar un paseo, vamos al santuario a ver qué hay, ¿no? Y el santuario está cerrado como tal, no ves, tienes que acceder, ¿no? A esa explanada grande. Y accedimos por la parte en la que hay un trozo del muro de Berlín que llevaron y expusieron allí en Fátima, y cuando entramos nos quedamos impactados porque eran cientos de personas, era un mar de personas con veladoras, o sea, era un mar de lucecitas, de personas rezando el rosario al unísono, y nosotros notábamos un temblor y una vibración en el cuerpo, y yo miré a Johanan y yo le dije, yo creo que acabo de comprender por qué piden el lugar de culto. Claro. Digo, porque nosotros estamos notando ahora mismo una energía que están generando estas cientos de personas rezando el rosario al unísono, y como estamos en un punto telúrico posiblemente donde se aparece esa entidad, sí, no sé, como una antena que genera o amplifica esta energía y le sirve a esa inteligencia que hay tras el fenómeno ovni o las apariciones marianas, no sé para qué. A lo mejor es eso del yin y del yang, y de que el universo y la Tierra hay seres buenos, malos, y que tiene que haber un equilibrio, y estos puntos cuando la gente reza y se genera esta energía, ¿servimos al bien? No lo sé. Hay una vibración ahí de tanta Había una energía, y me di cuenta que el rosario es poderoso. Me di cuenta que es real la frase de el que fuera exorcista jefe del Vaticano, el padre Gabriel Amorth. Él decía que el rosario es el arma más poderosa que hay de lucha contra el mal, y yo aquel día me di cuenta, reflexioné mucho, ¿no? Digo, es que esto es más que una oración, como es una repetición. Es un mantra. Es un mantra. Es una mantralización, es un mover energía, ¿no? Me impactó mucho esa experiencia y reflexioné mucho sobre por qué piden un lugar. ¿Por qué piden eso? ¿Por qué piden edificar ahí iglesias para que la gente se reúna? Así es. A generar energía. Y cómo todas las culturas de la humanidad han ido asumiendo eso con diferentes nombres. Tenemos que el recinto del santuario de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, en el Tepeyac, sabemos perfectamente a nivel arqueológico que ahí era un lugar de culto a la diosa madre Tonantzin. Ajá. Entonces la pregunta es, no es culto por sustitución, es que el ser humano de cada época, dependiendo de sus creencias o de que el guiado de estas entidades, van hacia estos puntos de poder telúrico, porque a través del rezo, la oración, la meditación, o yo no lo sé, se genera algo, claro, algo impactante, ¿no? Claro, yo había pensado eso también, que era por sustitución. O sea, de que ahora para que adoren a esta Virgen. En algunos casos sí que hay un culto por sustitución, pero en otros indudablemente vemos la intervención de este tipo de entidades para guiar el destino humano, tanto a nivel religioso, y si me lo pones así, te diría también incluso que a nivel político. Ok. ¿Hay religiones que rindan culto a los extraterrestres? Totalmente. O sea, estuvo lo del Heaven's Gate, yo me acuerdo de eso. Eso era como un... Sí, culto, como, ¿no?, cultos así muy, muy extremos, pero sin duda, mira, ¿por qué hoy día tanta gente está pegada al contacto extraterrestre, lee los libros de los contactados, los mensajes que dan los contactados de amor, paz, unión, respeto a la ecología y a la naturaleza? Es una nueva forma de religiosidad a gran escala. Se ve que las religiones convencionales ya no les están dando las respuestas que estas personas buscan y están acudiendo a la temática extraterrestre para ello. El fenómeno es el mismo, pero va cambiando de piel, va cambiando de disfraz dependiendo de la época histórica. Fíjate que nosotros hablamos de esas luces extrañas o de estos seres que se aparecen como algo extraterrestre a partir de mediados del siglo XX por la cultura occidental a la que pertenecemos, una cultura en la que en esa época surge la ciencia ficción, las películas de extraterrestres y de invasiones y la conquista espacial, que de repente la Unión Soviética y Estados Unidos empiezan a subir al espacio y nos damos cuenta de que se puede viajar a otros confines. Y entonces todos esos eventos que ya estaban, luces extrañas, aparición de seres, empiezan a verse con el disfraz extraterrestre. Claro.
Porque de hecho desde cuadros del Renacimiento ya hay, ¿no? Ahí están los ovnis. Ahí Están. Antes de esta parte occidental extraterrestre estaban los mismos casos, pero se interpretaban o bien como apariciones de ángeles o de la Virgen, o bien pues como algo del demonio, o si nos vamos a zonas como Inglaterra, aparición de gnomos, hadas, duendes. Hay una frase que a mí me encanta, el que considero el mejor investigador ovni del mundo, Jacques Vallée, en su obra Pasaporte a Magonia, que dice: hadas del ayer, vírgenes del mañana. Son las mismas entidades. Yo no quiero faltar el respeto y respeto muchísimo, valga la redundancia, la fe de las personas. Solamente digo que la misma descripción y el mismo mensaje de las hadas antaño lo dan después las apariciones marianas y los dan las venusinas actualmente. Es el mismo tipo de entidad con diferentes nombres dependiendo de la cultura del testigo. Incluso hay investigaciones muy interesantes como la hipótesis sociológica o psicológica del fenómeno ovni, que fue una corriente de pensamiento que se da en Francia hace unas décadas, donde dicen: el fenómeno ovni es mentira, son confusiones, y lo sabemos porque los ovnis solo se están viendo en Occidente, donde sabemos el tema espacial y tal, pero no aparecen en África. Y hubo una mujer que quiso desmontar esto y se fue a África, a las tribus perdidas de África, y les preguntó sobre las cosas raras del cielo y les dijo los ovnis, los extraterrestres, y le dijeron los chamanes de las tribus: o sea, nosotros sí vemos eso, pero tú estás equivocada, no es eso, son los espíritus de los ancestros. Claro, cada quien a su realidad. El fenómeno está con nosotros desde la noche de los tiempos y ha cambiado de nombre dependiendo de nuestra cultura. Ajá. Sí, cada quien le da el significado que quiere. Así existe. Totalmente. Tenemos que en todas las crónicas sobre esos enfrentamientos en suelo americano entre nativos e indígenas y los europeos, en todos hay aparición de luces extrañas que dan lugar a vírgenes e incluso a la fundación de ciudades. Poca gente sabe la historia de por qué Santiago de Chile se llama Santiago de Chile, y es fascinante. ¿Por qué? A ver. Estaba el conquistador Pedro de Valdivia con sus ejércitos, que eran muy inferiores en número a los indígenas chilenos con los que se iban a enfrentar, y están ahí a punto de ya iniciar la lucha, y ven cómo los indígenas tiran las armas al suelo y abandonan el campo de batalla. Esto lo cuenta Pedro de Valdivia en sus cartas a la corona española, y el cronista Pedro Mariño de Lovera, que es quien le acompañaba. Y que se van, y entonces dice Pedro de Valdivia, como si fuera CSI. Como que se rindieron. No, dice, no, le dice a los suyos: capturar a los caciques, que quiero saber qué ha pasado. Y se llevan a los caciques y les hace un interrogatorio por separado, como si Pedro de Valdivia fuera CSI. A cada uno les dice: no entiendo, sois superiores en número a nosotros, ¿por qué os habéis ido? Que ha aparecido un caballero que descendía entre las nubes, que les ha causado mucho temor. Y como en esa batalla Pedro de Valdivia no había perdido a ningún jinete, dice: montad una rueda de reconocimiento, pone a todos los jinetes en fila y pone a los caciques y dice: señaladme ¿quién era? ¿Quién es el que tanto miedo os ha dado? Y dice que los caciques se empiezan a reír de esos enclenques españoles y dicen: no es ninguno de estos. Y entonces dice Pedro de Valdivia: pues ha sido el apóstol Santiago, que ha bajado entre las nubes a ayudarnos. Y pone a esa plaza Santiago de Chile, por esa aparición extraña. Hola. Y también era un extraterrestre. No sabemos qué era, pero algo que vino del cielo y que intervino, porque solemos ver el tema extraterrestre, Manolo, como algo muy bueno, mensaje de paz, amor, unión. Ojo, que en todas las guerras humanas están apareciendo este tipo de eventos que están ayudando a un bando, al final, que están cambiando nuestra historia sin que lo sepamos. Claro. Sí, eso pasó en Ucrania, ¿no? Exacto, también en Ucrania se están viendo luces extrañas, incluso cadenas, noticieros de Estados Unidos recogiendo el testimonio de soldados que aseguran que de repente unas luces bajan y les ayudan en la batalla. Es decir, hay una intervención ajena a nosotros que nos debería hacer que pensar, ¿no?, de la manipulación que estamos teniendo a nivel religioso y a nivel incluso político. Claro, porque, como dices, a fin de cuentas están ayudando a algún bando. Están interviniendo.
Oye, y la historia que me ibas a contar del ovni de... Perdón. Sí, no te preocupes. Del ovni, del polvo de ángel. Hay un contactado en España, era contactado con extraterrestres, que se llamaba Ventura Muñoz. Uh-huh. Yo cuando era estudiante de periodismo escuchaba muchos programas de radio antiguos, uh-huh, de misterio, a clásicos como José Antonio Alés, que tenía un programa en la radio española que se llamaba Medianoche, okay, donde hablaba de misterio. Y él entrevistaba a una persona que era contactado con extraterrestres, que se llamaba Ventura Muñoz. Y a mí me encantaba escuchar a Ventura. Y años después, a través de un amigo, me dice, es que yo conozco a Ventura. Digo, ¿tú conoces a Ventura Muñoz? ¿Todavía vive? Y me dice, sí, todavía vive y tal. Y me dice, a mí me pasó una cosa, este amigo me dice, me pasó una cosa muy fuerte con Ventura. Digo, cuéntame. Dice, pues estábamos en Garabandal. Garabandal es un pueblo, una aldea de España donde se produjo en los años 60 una aparición mariana muy impactante, muy parecida a Fátima, con unas niñas que se enajenaban, les pinchaban y no sentían dolor, se clavaban piedras en las rodillas, no sentían nada, o sea, estaban totalmente en trance místico, en contacto con una señora de luz, que era la Virgen, que les daba mensajes sobre que estábamos siendo los humanos muy malos y que vendría el aviso y el castigo. Y estaba un día este amigo mío con Ventura Muñoz en Garabandal y asegura que pasó algo muy extraño, que estaban en mitad del bosque y que de repente Ventura como que se aparta, recibe como un mensaje y un árbol se tiñe completamente de blanco, con ese cabello de ángel. Delante de mi amigo, dice, yo lo vi. Yo vi el árbol de blanco cubierto de cabello de ángel, no nevaba, no existía nieve, no era una época del año. Y dice, y ese árbol por el que Ventura fue, se puso blanco. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que a través de él yo conozco contacto con Ventura, consigo su celular, voy a verle. Ventura vivía en el Escorial, en una zona de España súper padre, y bueno, pues yo trabajaba en Madrid y muchos fines de semana tomaba el tren y me iba a ver a mi amigo Ventura, a platicar con él. Y descubro en casa de Ventura, entre sus álbumes de fotos, una foto del árbol de blanco, que te la voy a compartir. Sí, y la foto, o sea, que fue real, y mi amigo fue testigo y tuve la prueba de lo que él me estaba contando, del árbol que se tiñó de blanco con cabello de ángel en uno de los lugares de aparición mariana más importantes de España. ¡Wow! ¿Y quieres que te cuente algo muy fuerte que me pasó con Ventura? ¿Qué? Yo platicaba mucho con Ventura de su experiencia de contacto extraterrestre. Ventura se enfrentó a todo, era una persona, era piloto de carreras, tuvo una vida apasionante de carros, pero también sufrió mucho, perdió a 2 de sus hijos muy jóvenes, y Ventura sufrió mucho, y la mayoría de gente se alejó de él porque él, hasta el último día de su vida, pues hablando de los extraterrestres, de que contactaba con los extraterrestres, y en los círculos sociales pues en los que él se movió en algún momento, bueno, pues se quedó muy solo. Y a mí me daba mucha ternura y yo iba mucho a ver a Ventura. Años después, yo estaba trabajando como presentadora de un programa de televisión en la televisión de Extremadura, y estaba en una grabación y veo muchas llamadas perdidas de Ventura. Okay. Y yo digo, pues no podía contestar, estaba en grabación, y terminé ese día tardísimo, ¿no? De madrugada. Y digo, no le voy a llamar ahora, o sea, ya le llamo mañana por la mañana. Pasé yo una noche muy inquieta porque yo digo, no le habrá pasado algo a Ventura. Yo estaba muy rayada, ¿no? Y por la mañana llamo al teléfono de Ventura y no contesta. Y a un común amigo nuestro, el escritor Javier Sierra, del que te hablaba en el capítulo anterior, le digo, estoy un poco preocupada porque estoy hablando a Ventura y no me contesta, y tengo muchas llamadas perdidas de él y no me contesta. Digo, estoy preocupada, y me dice Javier, tranquila, bueno, a ver qué pasa. Y en esos momentos suena el teléfono y digo, Javier, es Ventura, y contesto, y era la hija de Ventura, Macarena, para avisarme de que Ventura falleció la tarde anterior. Y yo dije, o sea, me ha llamado antes de fallecer y yo no he contestado el teléfono, y descubrí que me había dejado un mensaje en el buzón. ¿Qué decía? Y escuché el mensaje y era la voz de Ventura muy agitada diciéndome, Lourdes, por favor, llámame porque he descubierto algo muy importante. No me digas.
y nunca sabré qué me quería decir Ventura. Tengo esa espina ahí. Tengo que decirte que lo pasé muy mal con ese tema. Claro. Meses después yo soñé con él y le vi muy feliz. Ese sueño me tranquilizó. Lo interpreté como un mensaje de que él está bien. Ajá. Pero siempre me quedaré sin saber qué le pasó, qué experiencia, qué mensaje le dieron a Ventura o qué quería decirme sobre el contacto extraterrestre. ¿Y por qué perdió la vida en ese momento? Y por qué exactamente falleció y de lo último que hizo fue llamarme para decirme algo importante y nunca sabré el qué. Qué bárbaro, qué historia. Así es. Bueno, pues Pero son cosas destino, que pasan, ¿no? Exacto, en el destino y en el misterio. Y a la fecha quiero pensar nuevamente que está bien. Ajá. Y que lo soñé y que estaba sonriendo, lo soñé y estaba bien, y quiero pensar pues que ese sueño pues era un mensaje de Ventura, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Sí. De haber sabido, ¿no? Contesté su llamada. Pero cuando nunca... Estaba en grabación. Claro, y no. Y no pensé. te vas a imaginar. Ahora, desde entonces, no tengo el celular aquí, lo tiene mi esposo, pero desde entonces con cualquier cosa de esa lo contesto. Claro. Sí. Oye, ¿nos podrías platicar otro tema que seguro te apasiona, me he dado cuenta, es los evangelios apócrifos de la iglesia? Sí, es un tema muy fascinante. Y cuando hablamos de textos sagrados o de literatura sagrada, tenemos que considerar que lo que se considera sagrado o lo que forma parte de la Biblia, la palabra de Dios, no lo ha decidido Dios, sino los seres humanos, en concreto la Iglesia. La Iglesia decide el canon de la Biblia, el canon oficial, que son los libros que forman parte de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que eso está inspirado directamente, son palabras de Dios. Y lo que queda fuera es falso, es apócrifo. Ok. Sin embargo, si nos ponemos a estudiar los evangelios apócrifos, los textos apócrifos, que son los que han quedado fuera de esa selección de la Iglesia, nos damos cuenta de que tienen la misma antigüedad o más que los textos de la Biblia y que nos dan a conocer muchas lagunas de la vida de Jesús y también incluso de los patriarcas bíblicos que no aparecen en la Biblia y que son datos fascinantes, ¿no? Entonces me dedico mucho también a investigar y a dar a conocer lo que aparece en los evangelios apócrifos y que la Iglesia considera falso. Que la iglesia no quiere que sepa uno, ¿no? Así es, que no conviene, y sin embargo hay muchas cosas que forman parte de la tradición católica que vienen de los evangelios apócrifos y que no lo sabemos. Por ejemplo, la asunción de la Virgen, que la Virgen no falleciera ni pudiera ser enterrada, sino que la subieran al cielo, que es la llamada asunción de la Virgen, que es un dogma de fe para todos los católicos del mundo. Eso no está en la Biblia, eso aparece en un evangelio apócrifo. Entonces es como contradecirse entre ellos una y otra vez, sí. Ajá. ¿Y qué otra cosa hay que no quieren que sepamos? Muchas cosas. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos hay cartas atribuidas a Jesús. Se nos dice que Jesús nunca escribió ni dejó nada por escrito, pues hay un par de cartas que se atribuyen a Jesús de Nazaret. Nos hablan, por ejemplo, de esa parte de la vida secreta de la Virgen María, que a mí me fascina. Nos cuentan que la Virgen María pues prácticamente tuvo un nacimiento igual que el caso de Jesús, divino y provocado por los ángeles. Sus papás se cuenta en evangelios apócrifos como el evangelio sobre la natividad de María, el protoevangelio de Santiago o el protoevangelio de Tomás. Se cuenta que María, sus papás, eran ya ancianos y no habían podido tener hijos. Y que esto pues era algo súper negativo para la sociedad de la época. Claro. No habían podido tener hijos y entonces como que se ríen de ellos y lo pasan muy mal. Y el papá de la Virgen, Joaquín, huye, se va unos días de casa muy mal. Y en esos momentos se le aparece un ángel, tanto a Joaquín como a Santa Ana, cada uno por separado, para decirle: no os preocupéis, vais a tener un hijo y además va a tener un linaje importantísimo. Y es la Virgen. Exacto, efectivamente, Santa Ana estaba embarazada, tiene a su hija y muy fuerte porque esos ángeles, nos cuentan los apócrifos, que van guiando en todo momento el crecimiento de esa niña, hasta el punto de que, por ejemplo, le dicen que la tiene que dar el pecho, la lactancia materna, hasta los 3 años de edad. Okay. En aquella época no era habitual o no se conocía que la mejor forma de proteger
a nivel pues de crecimiento de a esa niña. refuerzos, ¿no? Tener Es como una vacuna diaria. Era la lactancia materna y le dicen hasta los 3 años. De alguna manera estaban protegiendo el cofre del que se iba a encarnar el Hijo de Dios. Entonces, diciéndole que hasta los 3 años la lactancia materna. Y también le decían los ángeles a Santa Ana, bueno, eso fue una decisión de ellos, que cuando tuviera ya más edad la iban a entregar como una virgen del templo del Señor, la iban a regalar a Dios por haberles concedido la dicha de ser padres. Entonces, con muy poquita edad se entregan a María al templo para que se dedique a rezar. Y cuentan esos evangelios apócrifos que la comida que daban a María, a la niña María, ella la daba a los pobres porque ella solo comía un alimento especial que le bajaban diariamente los ángeles. ¿En serio? Te lo prometo, en los evangelios apócrifos viene eso. Oye, entonces toda esta onda de la religión, digo, a muchos no les va a gustar esto, pero tiene que ver con los extraterrestres. Sin lugar a dudas. Es que está la parte, repito, los ángeles bajan diario a hablar con María y a darle un alimento especial. Y luego te cuento otra escena que para mí es súper ufológica de los evangelios apócrifos, el momento del nacimiento de Jesús. En esos evangelios se describe algo impactante. Se dice que María se pone con dolores de parto y que entonces José, con sus hijos mayores, porque José era viudo, la deja al interior de una cueva y se va a buscar a una partera. Y fíjate qué impactante, textos que pertenecen a los primeros años del cristianismo, porque me dicen, es que eso es medieval. No, perdona, no es medieval, es antiguo, igual que los evangelios aceptados por la Iglesia. Dice lo siguiente: José sale al exterior y el tiempo se ha detenido. Describe que las nubes están quietas en el cielo, que los pájaros no se mueven, que el agua no corre por los ríos, que el tiempo se ha parado. Lo que se conoce en el argot ufológico como missing time o tiempo perdido. El tiempo se ha detenido y cuando él regresa a la cueva hay una luz súper grande que está cubriendo la cueva y cuando esa luz se evapora, María tiene al niño en brazos. Entonces, si yo te lo tengo que describir, lo que cuentan los apócrifos en palabras modernas, me está hablando no de un nacimiento, sino de una materialización de ese niño, una aparición a través de una luz. Entonces, efectivamente, no nació por los cauces normales, sino que apareció en brazos de la Virgen. Qué impresionante. Es un pasaje que me fascina. Y son cosas que nunca quiero, o sea, que a la Iglesia no le conviene decirlo, ¿no? No interesa. No irse por ese camino. Y si vieras todos los ataques que recibo por hablar de los apócrifos. Sí, de hecho me encontré un video en YouTube así de un padre reaccionando a un video tuyo. De cuando hablaba, yo decía, pues sí. La gente me los dice, que hay padres que me han dedicado vídeos y tal. No los he visto. No les voy a dar jamás ni un minuto de mi tiempo. Porque considero que no he faltado al respeto. Simplemente estoy hablando de unos textos antiguos que existen, que no tienen valor a nivel teológico para ellos, pero a nivel histórico tienen mucho valor. Y que yo los leo y los doy a conocer, igual que otros muchos catedráticos, como por ejemplo el catedrático especialista en neotestamentaria Antonio Piñero, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial en textos apócrifos. Y no es una ofensa, es que es un tema histórico. Es que si ya no podemos hablar de nada porque todo es ofensivo, pues me parece demasiado vergonzoso incluso que haya tal aburrimiento por parte de un padre con todos los problemas que hay en el mundo hoy día y en este país como para que le dedique tiempo a hacerme un vídeo a mí, ¿no? Entonces jamás vería ninguno de estos vídeos, la verdad. Pero sí es impresionante toda la historia que hay, que uno, pues hemos crecido por un lado con un cuento, ¿no? Nada más. Y atrás de eso hay otra historia. Claro, alguien nos ha dicho, estos libros sí los puedes leer. Y estos otros, que tienen la misma antigüedad o más, no, estos no son inspirados por Dios. Claro, y durante mucho tiempo les ha funcionado. Se les cayó el teatrito a partir de 1945, a partir de mediados del siglo XX, porque se dan 2 descubrimientos impresionantes. El de los evangelios de Qumran, a orillas del Mar Muerto. Un pastor encuentra de forma casual en una cueva unos rollos antiquísimos de mayor antigüedad que la Biblia, del siglo II antes de Cristo, que nos cuentan historias del Antiguo Testamento
que no aparecen en la Biblia. Ajá. Y se les cae el teatrito en 1945 cuando aparece en una cueva también de Egipto, en Nag Hammadi, estos evangelios del Nuevo Testamento que son antiquísimos y que nos hablan de cosas tan fuertes como que la compañera de Jesús era María Magdalena. Es el llamado Evangelio de Felipe, de Nag Hammadi. Entonces aparecen estos descubrimientos arqueológicos y cambian o amplían lo que sabíamos, y pues a la fecha todavía no se ha producido la aceptación o... Bueno, no quieren aceptar esa parte de la historia. Así es. Qué bárbaro. Oye, Lourdes, pues te quiero agradecer el tiempo que te tomaste para estar con nosotros. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti por aguantarme. Que aquí podemos estar horas. Está cañón, tu conversación es sumamente interesante. No manches, todo lo que conoces, todo lo que sabes. Y tienes 1000 historias buenísimas. A mí me gusta mucho leer. Si me enorgullezco, como decía Borges, no es de lo que he escrito, sino de lo que he leído. Y si yo leo esto y me parece fascinante, pues obvio, como periodista lo tengo que contar. Claro. Porque me parece que igual que a mí me ha hecho abrir la mente y darme cuenta de que pues esto es diferente a lo que pensábamos, que quizá la vida es algo más que trabajar y competitividad y todo este camino que tenemos en la sociedad actual. Si las cosas son diferentes a los que nos han contado, me parece que es una responsabilidad dar a conocer lo que hay en esa información antigua. No imponer, sino dar a conocer, porque al final cada uno tiene la potestad y la posibilidad de decidir con qué se queda, claro, y si le resuena, un criterio, ¿no? O si no le resuena. Pero para uno hablar tiene que conocer. Y a mí me parece que el problema más importante que tenemos en nuestro tiempo es la educación. No se le da ningún valor a lo educativo, no se le da ningún valor a los maestros, a los profesores, a las universidades. Es una cosa secundaria donde no se invierte en educación. Y la educación es la base de todo. Claro. El conocimiento es la base de todo. Si tú formas a la gente en ética y en cultura, pues van a ser ciudadanos pues posiblemente mejor, ¿no?, de lo que tenemos hoy día, pero no hay un valor hacia el conocimiento. Al revés, hoy día el conocimiento es algo hasta pues subversivo, porque cuando tú educas a la gente y la gente empieza a pensar... No conviene, ¿no?, que la gente esté enterada. Manolo, si nosotros hablamos de esto, ¿tú crees que una persona que habla de estas cosas terminando el podcast le apetece irse a comprar compulsivamente a un mall? No, le va a apetecer poderse leer o que, ay, qué interesante, yo voy a ver si eso es verdad, o sea... Y eso es un problema para la sociedad consumista de nuestro tiempo. Claro. Entonces... Oye, y invítanos por favor a ver tu podcast. Muchas gracias. Pues si a alguien le ha resonado estos temas y quiere saber más, ojalá me pueda seguir en mi podcast Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, donde cada martes estreno un episodio hablando de mis investigaciones. Muchas gracias. Y aparte, o sea, investigas, viajas, o sea, esto, de hecho, nos costó trabajo que vinieras porque te la pasas viajando, investigando, ¿no? Sí. Yo creo que, como decía Hemingway, no se puede escribir desde las trincheras. Para escribir tienes que estar en los lugares. Entonces viajamos mucho. Afortunadamente, gracias a mi esposo Johanan, me da la posibilidad de que viajemos muchísimo y de que conozcamos estos lugares de misterio. Claro, que de hecho Johanan ya lo invitamos y ya aceptó la invitación para estar acá también con nosotros, que también tiene un tema de conversación súper interesante. Qué padre, genial. Pues te quiero agradecer de nuevo, muchísimas gracias por estos 2 episodios especiales. No todo el mundo tiene 2 episodios aquí, Fepo y tú nada más. Ay, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo, me he sentido súper cómoda. Gracias a toda a tu comunidad, a todo el equipo, a ti por este tiempo. Y bueno, pues me he sentido súper bien y espero regresar. Gracias. Claro que sí, estás cordialmente invitada. Gracias. Tu casa. Y gracias a ustedes también por estar otra semana más aquí en el podcast del Manoloide. Les recuerdo que los lunes a las 7:30 se estrenan episodios. Pónganos aquí de qué tema les gustaría que platicáramos, a quién invitamos, los escuchamos. Sabemos que nos ven de todas partes de Latinoamérica, de varias partes del mundo, y eso me pone súper emocionado porque uno no se imagina cuando hace un podcast que llega tan lejos todo. Y bueno, pues muchísimas gracias, síganos y nos vemos la próxima semana. Bye.